Empezar ya, ¿vale? Adrián, Vale, cuando quieras. vale, bueno, pues como sabéis, bueno, primero de todo los agradecimientos de rigor al profesor Boyd por la invitación y a partir de aquí, como sabéis y como ya dice el título, vengo a exponer, a hablar un poco de la retribución por objetivos, es decir, de los bonus salariales. Hay que empezar diciendo que los bonus salariales, la verdad es que tienen muy mala fama socialmente. Digo socialmente porque normalmente al que se lo pagan está bastante contento. Pero sí, efectivamente tienen mala fama socialmente porque cuando pensamos en bonus solemos pensar en banqueros y en directivos de empresas que cobran bonus millonarios. Por ejemplo, viendo este gráfico sobre la retribución de los directivos de las empresas más importantes de España y sabiendo el dato de que el salario medio, el sueldo medio en España está en 19.608 euros, pues a primera vista es normal que los bonus tengan mala fama. Digo, porque normalmente todo el mundo sabe que estas retribuciones suelen alcanzarse por los bonus salariales. Lo que pasa es que eso es una de las primeras cosas que quiero decir, y es que estos consejeros son relaciones mercantiles, por tanto yo no vengo a hablar de este tipo de retribuciones, yo vengo a hablar de la retribución salarial, de los bonos salariales, y por tanto no de una retribución mercantil. Hablo de los altos directivos, eso sí, pero de los altos directivos regulados en el Real Decreto de Alta Dirección y luego de los empleados del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, en este sentido, nos interesaría más, por ejemplo, esta noticia en el que bueno, es una encuesta realizada por una escuela de negocio en el que habla que el sueldo de los directivos sube un 7%, mientras que los empleados caen un 0,5%. Pero en este caso sí que está hablando, en principio, de los directivos laborales, porque en el contenido de la noticia nos dice que el sueldo medio de los directivos está en 80.330 euros. Entonces, bueno, esto ya es algo más aceptable, yo creo, socialmente. Aún así, también que aumente el sueldo de los directivos y no el del resto de empleados es otra razón por la que puede que los bonus tuvieran mala fama. A pesar de esto, la retribución por objetivos está en auge, la verdad. Cada vez se negocian más este tipo de retribuciones y hay parte de la doctrina que dice que esta es una razón para legitimarla, es decir, que los bonus afecten a todos los trabajadores de la empresa es una forma de legitimar que efectivamente los altos directivos y los consejeros delegados, etcétera, pues también tengan derecho al bonus. Yo no estoy seguro si es una forma de legitimar, yo creo que responde más a una lógica de sustituir salario fijo por salario variable. Bueno, todo se ha dicho, esta idea de salario variable, la verdad es que también tienen bastante mala fama, sobre todo entre los sindicatos. Se argumenta que el salario variable o el salario a resultado individualiza el salario e incrementa el poder del empresario para pagar en cada momento lo que quiera, es decir, aumenta la discrecionalidad del empresario. Por esta razón, los sindicatos son mucho más proclives a preferir un salario igualitario en el que no puedan existir diferencias injustificadas entre lo que cobran unos trabajadores y otros. Antes de empezar con los problemas jurídicos, que es lo que yo vengo a hablar, que es los problemas jurídicos de la retribución por objetivos, me gustaría intentar rebatir al menos un poco estas ideas o esta mala fama que tiene el salario variable o el salario vinculado a la productividad. Esto no está en la ponencia que tenéis colgada en la web porque son conclusiones que yo saco de mi tesis doctoral, que es de salarios, precisamente de salarios vinculados a la productividad, y entonces yo quería exponer a modo de introducción dos pequeñas conclusiones que creo que pueden hacernos quitar esa idea de que el salario igualitario es más justo o es mejor para el trabajador. Bueno, la primera idea que sobre todo los sindicatos defienden, es que el salario vinculado a la productividad es perjudicial para los intereses de los trabajadores. En este sentido, hay que decir que la determinación del salario depende de muchos factores, obviamente. Al final es una negociación de la cual dependen muchos factores. Lo que pasa es que siempre esta negociación va a estar encorsetada por un máximo y por un mínimo. Y este máximo y este mínimo, que es lo que ahora voy a explicar, veremos que como máximo, por la parte de arriba tenemos que la productividad marginal del trabajador va a ser el máximo. ¿Qué es la productividad marginal del trabajador? La productividad marginal del trabajador es sencillamente lo que el trabajador puede obtener por cada hora trabajada de más por el trabajador. Por tanto, obviamente, nunca el empresario o un empresario racional va a pagar más
de lo que puede obtener por esa hora trabajada además. Entonces, obviamente, esto es un salario, un techo máximo. ¿Cuál es el mínimo cuál es el mínimo que pagará el empresario? En caso de libre mercado, es decir, no hablamos que luego obviamente puede haber regulaciones, salario mínimo, negociación colectiva, que suba este mínimo, pero en un concepto que no hay regulación, el mínimo es el valor de sustitución del trabajador. ¿Qué es esto? Esto es cuánto le cuesta al empresario sustituir al trabajador por otro trabajador que haga el mismo trabajo, que depende a su vez de dos factores. El primero, que es que cobran otros trabajadores del sector que hacen las mismas funciones, y por un segundo elemento, un segundo factor, que es el nivel de desempleo. Porque obviamente cuanto más desempleo, más fácil será sustituir a un trabajador por otro. Entonces, desde esta perspectiva, viendo que el máximo depende de la productividad marginal del trabajador, se puede inferir la idea de que efectivamente cuanto más cerca esté cuanto más esté vinculado la productividad del trabajador al salario, más cerca estará el salario del trabajador del máximo que puede cobrar. Otra cosa luego es que cuando se vincula realmente, en la empresa, se vincula el salario de la productividad, no se está mirando la productividad real, se está mirando quizá la productividad laboral, o se está mirando otros factores que hacen que esto no sea así, pero en idea, como trasfondo, efectivamente, cuanto más cerca esté la productividad, el salario, cuanto más cerca esté de la productividad, mayor será el beneficio para el trabajador. La segunda idea es que el salario variable o salario de resultado es perjudicial para los trabajadores. Bueno, en este sentido hay que distinguir estas dos cuestiones. El salario fijo, he hecho una comparativa entre el salario fijo y el salario variable, y qué ocurre dependiendo del rendimiento. Efectivamente, la retribución por objetivos lo que retribuye es el rendimiento, es decir, cuanto más se esfuerza el trabajador, más salario tiene. Bueno, pues si el rendimiento es menor al rendimiento mínimo, en ambos casos el trabajador es despedido. De hecho, en el Estatuto de los Trabajadores recoge un precepto, efectivamente, si se está por debajo del rendimiento, se puede despedir al trabajador. Si el rendimiento es igual al rendimiento mínimo, el salario fijo cobrará el salario pactado, el salario fijo. Si el rendimiento es mayor al rendimiento mínimo, el trabajador igualmente cobrará el salario fijo, porque efectivamente es un salario fijo. En caso de salario variable, aquí es donde viene la diferencia. Es decir, en el primer caso igual, en el segundo, si el trabajador cobra el rendimiento, el rendimiento es igual al rendimiento mínimo, el trabajador cobrará el salario pactado. Pero si el rendimiento es mayor al mínimo, el trabajador cobrará un salario superior. Esta es la teoría. Una vez más, en la práctica es muy probable que esto no sea así. Es decir, que cuando hay un salario por objetivos, un salario variable, el salario base se disminuye. Y entonces esto cambia. Pero en teoría, es decir, tal y como está planteado y como en principio debería estar planteado y como los economistas plantean esto, es así como funciona. Solamente se beneficia al trabajador en caso de que haya un rendimiento variable y no se perjudica en ningún caso. Pero bueno, ya comentadas estas dos cuestiones, y en principio pues habiendo dado unas pocas pinceladas a por qué estudiar el salario por objetivos y por qué no hay que proscribirlo desde un inicio, sino que se puede intentar propugnar sin pensar que eso sea solo en beneficio de la empresa, sino que puede ser un beneficio para ambos en la relación contractual. Ahora voy a empezar ya a hablar de la retribución por objetivos, entrando al tema, al que nos trae hoy aquí. Bueno, la retribución por objetivos es sencillamente la unión de la dirección por objetivos, que es un sistema de gestión de mano de obra, con el sistema retributivo de la empresa. De esa forma nace la retribución por objetivos. Es decir, existen unos objetivos que tienen que tener dos características importantes. La primera es que sean previamente establecidos, los objetivos tienen que ser previamente establecidos. Y la segunda es que estas metas tienen que ser medibles objetivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque si no ya no estamos hablando de retribución por objetivos. Si hay subjetividad en la medición o en la evaluación, estamos ante la evaluación de desempeño. Es decir, yo al menos distingo entre retribución por objetivos y evaluación por desempeño. Ambos se pagan bonus, pero en la evaluación por desempeño estamos en el sistema en el que las razones por las que se paga son subjetivas. Aquí en la retribución por objetivos, las razones por las que se les paga el bonus salarial tienen que ser razones objetivas, y para eso tienen que haber unos objetivos previamente fijados y además tienen que ser medibles de forma objetiva, sin que haya una subjetividad por parte del empresario. Es decir, haya una correlación exacta o matemática, se podría decir, entre una cosa y la otra.
Bueno, esto que en apariencia más o menos debería ser sencillo, ha provocado muchas cuestiones jurídicas en los tribunales, que han tenido que solventar los problemas de regulación. El primer problema de regulación, a mi juicio, es que el salario está desregulado en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, tras la reforma de 1994, el Estatuto de los Trabajadores deja en manos de la negociación colectiva y del contrato de trabajo la fijación y determinación del salario. Esto tiene, obviamente, la indudable ventaja de que, por ejemplo, el bonus salarial, el cual hace quizá 20, 30 años en España no lo conoceríamos y que viene, no lo conocíamos y que viene de países anglosajones, tenga perfecta cabida en nuestro sistema jurídico. Es decir, si las partes quieren pactarlo, no hay ningún inconveniente. Ahora, la desventaja o la desventaja, se podría decir, entre comillas, es que las partes tienen la responsabilidad de regular todas las cuestiones relacionadas con la retribución por objetivos. Es decir, todos los posibles conflictos jurídicos deberían estar solventados por la regulación dada por las partes, por el contrato de trabajo o por los agentes sociales en la negociación colectiva. Lo que pasa es que esto pasa poco. Es decir, las partes no suelen tener en cuenta todas las posibilidades futuras o todos los posibles conflictos. Lo primero, entonces, esto me lleva a una cosa, es a lo de, en el título de esta ponencia, que cuando ponía quién debe pagar los errores de la regulación, no estoy hablando de la regulación legislativa, sino de la regulación dada por las partes en el sistema de retribución por objetivos. Bueno, ¿cuáles son las dos cuestiones? ¿Cuáles son los dos errores o dos cuestiones que voy a tratar hoy para intentar ver cuáles son las consecuencias jurídicas? La primera es respecto a la duración del derecho a participar en el sistema salarial por objetivos, y la segunda es respecto a las consecuencias por falta de fijación de los objetivos cuando queda probado que existe derecho a participar en un sistema de retribución por objetivos. Voy a pasar directamente a la primera, y es la de la duración del derecho a participar en el sistema salarial. ¿Cuál es el conflicto jurídico que sale aquí? Bueno, pues que estamos en una empresa que tradicionalmente venía pagando un bonus por objetivos durante determinados años, pero que llega la crisis y deja de pagarlo. Ante esto, los trabajadores afirman tener derecho a participar en un sistema de retribución por objetivos y, en su caso, cobrar el bonus, mientras que, por su parte, la empresa alega que la retribución por objetivos tenía una duración limitada en el tiempo y que, pasado ese tiempo, es potestativo para la empresa volverlo a conceder o no. En definitiva, el problema es si hay condición más beneficiosa o no. Es decir, si esta repetición en el tiempo de la conducta empresarial revelaba una voluntad de contractualizar ese derecho de los trabajadores de participar en el sistema de retribución por objetivos. Eso es lo que, en principio, tradicionalmente en derecho del trabajo viene la duda. Es decir, cuando se concede algo por encima de lo que dice el contrato y eso se mantiene en el tiempo, si eso revela una voluntad de mantenerse en el tiempo, luego el empresario no podrá retirarlo voluntariamente porque se considerará contractualizado. Bueno, en este supuesto, lo primero que hay que decir es que el Tribunal Supremo ha dejado muy claro que hay libertad de delimitación temporal. Es decir, el empresario puede decir que la atribución por objetivos dura un año. Es decir, al principio de año se fijan los objetivos, al final del año se paga un bonus y ya está, y ahí se acaba. Eso el Tribunal Supremo ha dejado muy claro que efectivamente se puede realizar. Claro, entonces la cuestión viene y el problema jurídico viene cuando no se dice nada. Es decir, cuando el empresario, en vez de dejar claro que esto duraba un año, no lo dice, no dice nada, no dice si era de carácter temporal de un año, 5, 6 o indefinido, no dice nada y entonces ahí viene el conflicto jurídico. Bueno, pues hay tres posibilidades de solución jurídica en este caso, en el caso de que la empresa no diga nada. La primera, defendida por una doctrina minoritaria, dice que, dado que el bonus es totalmente discrecional, nunca va a poder cristalizar como condición más beneficiosa. Es decir, en ningún caso se contractualiza en el contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Bueno, a mi entender, el bonus o la retribución por objetivos no es más discrecional que cualquier otra mejora dada por el empresario. Por tanto, dado que no existe una discrecionalidad especial, podríamos decir, pues en ese caso se debe rechazar esta doctrina. El segundo argumento es la aplicación de las reglas comunes de la condición más beneficiosa. Es decir, si los trabajadores consiguen probar que había una voluntad inequívoca del empresario de conceder esta ventaja, aplicando esta doctrina, pues entonces sí habría derecho a mantenerlo. Es decir, sería carga de la prueba del trabajador, efectivamente probar, acreditar, que el empresario cuando instaló el sistema retributivo lo hacía con voluntad de mantenimiento, con voluntad de permanencia, y no con una voluntad temporal.
En definitiva, básicamente lo que está diciendo con esta doctrina, hay una presunción de carácter temporal que puede ser destruida por los trabajadores. Sin embargo, a mi juicio, creo que en este caso, en el caso de que el empresario nada haya dicho del carácter temporal o indefinido del sistema, creo que debería entenderse indefinido. Y ahora voy a pasar a dar mis argumentos. El primero es la aplicación del artículo 1288 del Código Civil, por el que la oscuridad de una cláusula no debe beneficiar al que la puso. Normalmente y prácticamente siempre la retribución por objetivos la instaura el empresario. Por tanto, si el empresario no dijo que era temporal, no puede beneficiarle posteriormente. El segundo son las expectativas, el segundo argumento. Es decir, una regulación de un sistema retributivo que no deja claro y de forma expresa su temporalidad ni las causas de su extinción y que además se repite en el tiempo, da a entender que se mantendrá, creando unas expectativas legítimas a los trabajadores, de que se mantendrá efectivamente. Pero bueno, el tercer argumento, que creo que es el clave, es que la teoría de las condiciones más beneficiosas no encaja completamente en este caso de la retribución por objetivos. Me explico. La condición más beneficiosa, la teoría de la condición más beneficiosa nace en derecho del trabajo para mejoras voluntarias concedidas por el empresario sin contraprestación alguna. El caso típico de manual es una empresa que pone un autobús que lleva a los trabajadores a la empresa, hasta la fábrica. En ese caso, pues el empresario en principio no obtiene nada, como mucho que los trabajadores lleguen a tiempo, pero eso ya es una obligación de los trabajadores llegar a tiempo. Por tanto, aquí en este caso, el empresario lo hace porque quiere, entonces, y sin contraprestación alguna, sin pedir nada. Entonces, en ese caso, la doctrina de la condición más beneficiosa entiende que, como no se está pidiendo nada, es muy posible que esto no quede contractualizado, porque el contrato de trabajos existe reciprocidad entre las prestaciones, entonces si se da algo sin nada a cambio, es difícil entender que esto deba permanecer en el tiempo, incluso aunque luego el empresario decida echarse atrás y retirarlo. Pero claro, este no es el caso del sistema retributivo por objetivos. En el sistema retributivo por objetivos, los trabajadores a cambio dan un mayor esfuerzo. De hecho, dan un mayor esfuerzo general, porque un sistema de retribución por objetivos, en principio, va a hacer que los trabajadores se esfuercen más, pero además pagará el bonus solo en caso de que se cumplan los objetivos. Por tanto, el empresario habrá obtenido el cumplimiento de esos objetivos. Por tanto, en principio aquí no parece que estemos ante esta idea de la condición más beneficiosa que nace sin contraprestación. Por eso yo creo que la retribución, que además de esto de que creo que queda contractualizado, creo que sobre ella recae la presunción legal que se establece en el Estatuto de los Trabajadores de carácter indefinido del contrato de trabajo. Es decir, en el Estatuto de los Trabajadores tenemos una presunción legal de que el contrato es indefinido. Bueno, ¿qué quiere decir esto realmente? Que el contrato de trabajo se presume indefinido quiere decir que el contenido del contrato de trabajo se presume indefinido, porque efectivamente un contrato de trabajo en sí no es nada, es un conjunto de cláusulas las cuales deben presumirse también indefinidas. Por tanto, en definitiva, presumir que el contrato de trabajo o que el contrato de trabajo sea indefinido quiere decir que su contenido lo es. Y por estas tres razones considero que en caso de que nada se haya dicho, es decir, si era temporal o era indefinido, se deberá entender o presumir que era de carácter indefinido. Bueno, terminada esta cuestión sobre la duración del derecho a participar en un sistema salarial por objetivos, voy a pasar a las consecuencias jurídicas por falta de concreción de los objetivos. Bueno, en este caso, ¿cuál es el supuesto en el que nos encontramos? Bueno, nos encontramos en que ya ha quedado acreditado que el trabajador tenía derecho a participar en un sistema de retribución por objetivos, pero el empresario no fijó los objetivos. Por tanto, el trabajador no cumple los objetivos no porque no quiera, no porque no se esfuerce, sino porque el empresario no los fija. Ante esto, una doctrina mayoritaria con apoyo de algunos tribunales superiores de justicia venía defendiendo que no hay derecho al bonus, que lo que tendría que haber hecho el trabajador es haber reclamado al empresario que fijara esos objetivos, pero no puede ir directamente, sin haber cumplido los objetivos, ir directamente al empresario a pedirle, bueno, a los tribunales, a que los tribunales condenen a la empresa al pago del bonus. De hecho, esta doctrina dice que en cualquier caso, como mucho, lo que podría haber es una indemnización por daños y perjuicios, pero nunca el pago del bonus. Ante esto, se alza una doctrina mayoritaria defendida por el Tribunal Supremo. Hay una larga jurisprudencia en este respecto que mantiene la doctrina contraria, es decir, que hay derecho al bonus. Y esto lo hace en base a estos argumentos.
El primero, en primer lugar, el Tribunal Supremo dice que un pacto de incentivos sujeto a la exclusiva voluntad de uno de los contratantes es contrario al artículo 1256, ya que la validez y el cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. El segundo argumento que utiliza es la aplicación del artículo 1115, y es que al no fijar los objetivos, el empresario impidió que el trabajador cumpliera la condición que le daba derecho al bonus, algo que prohíbe este artículo. ¿Qué pasa? El propio Tribunal Supremo reconoce que la propia doctrina civilista no deja claro qué pasa, cuáles son las consecuencias por incumplimiento de estos dos artículos. Es decir, porque estos dos artículos no dejan claro si lo que anulan es toda la obligación salarial, todo el sistema retributivo o solo la condición. Para llegar a una conclusión de esto, utiliza otros dos argumentos, el Tribunal Supremo, que son estos dos que vamos a ver. Y es que el Tribunal Supremo entiende que, derivado del artículo 1288, la oscuridad de una cláusula no debe favorecer al que la ocasionó. Por tanto, una cláusula que incumple el artículo 1256 y 1115, las consecuencias del incumplimiento de estos dos artículos debe recaer sobre el empresario y no sobre el trabajador. A la misma conclusión llega el Tribunal Supremo aplicando el artículo 1284, que establece que una cláusula contractual debe interpretarse en el sentido más adecuado para causar efectos. Por esta razón, entre la nulidad de toda la obligación o la nulidad de solo la condición, se debe anular solo la condición, convirtiendo a la obligación en pura o incondicionada y, por tanto, condenando al empresario al pago del bonus. A mi juicio, esto no lo dice el Tribunal Supremo, pero yo entiendo que a la misma conclusión se llega de un camino mucho más directo aplicando este artículo, es decir, sin aplicar los cuatro, se llega a la misma conclusión diciendo que se tendrá por cumplida, como dice este artículo, la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento. Si la empresa voluntariamente no pone los objetivos, impide que el trabajador los cumpla, no hay objetivos que cumplir. Bueno, en definitiva, sea por un argumento o por otro, si no se fijan los objetivos, el empresario debe pagar el bono. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo llega a esta conclusión sin distinguir entre las diferentes posibilidades de redacción de una concreta cláusula, y es que de retribución por objetivos. Y es que normalmente hay dos tipos de cláusulas, se pueden establecer en dos tipos. Un primer tipo, que el tipo A, el cual dejan la potestad de fijación de los objetivos en manos del empresario. Pero luego existen unos de tipo B que dejan la fijación de los objetivos en manos de una posterior negociación entre las partes. Es decir, no la cláusula dice el empresario deberá fijar los objetivos o el empresario fijará los objetivos que si se cumplen darán derecho al bono, sino en un futuro se fijarán los objetivos de manos del empresario y del trabajador y si se cumplen habrá derecho al bono. Es decir, dejan en manos de una posterior negociación. El Tribunal Supremo, ante esto, unifica ambas cláusulas y llega a la misma conclusión, que es la que acabamos de ver, la obligación de la condena a pago del bonus, con independencia de cómo se calculó cómo se redactó la cláusula. Aquí es donde yo critico esta doctrina del Tribunal Supremo, porque yo entiendo, primero, que lo que es, bueno, el Tribunal Supremo, es cierto, el Tribunal Supremo llega a esta conclusión porque dice que realmente solo el empresario puede fijar los objetivos. Es decir, por mucho que la cláusula contractual dijera que el trabajador junto con el empresario en una negociación iba a fijar los objetivos, en realidad solo el empresario puede fijar los objetivos. Este es el razonamiento del Tribunal Supremo. Ante este razonamiento yo lo critico porque creo que entender que solo el empresario puede fijar los objetivos es una idea un poco, creo, del pasado, de un modelo de relaciones laborales muy jerarquizado en el que los trabajadores apenas se les pedía opinión en la empresa o se les involucraba en la participación de la empresa. Yo creo, de hecho, hoy en día los expertos en management, en dirección de recursos humanos, mantienen que existen poderosas razones de productividad y de eficiencia para involucrar a los trabajadores en la fijación de los objetivos en un sistema retributivo por objetivos. Por tanto, yo creo que sí puede pasar que sea el trabajador el que los tenga que fijar también. De hecho, en el plano estrictamente jurídico, también creo que existen razones de interpretación literal y lógica por las que cláusulas redactadas de forma distinta y que además hacen recaer la potestad de fijar los objetivos en sujetos diferentes, deberían en principio conducir a soluciones distintas, no a la misma solución como conduce para el Tribunal Supremo. Entonces, en este sentido yo creo que para las cláusulas de tipo A,
creo que dejan en manos unilaterales del empresario la fijación de los objetivos. Yo creo que en este caso estas cláusulas son nulas en todo caso. Es decir, se fijen o no, el artículo 1256 y 1115 lo que prohíben es dejar en manos de una de las partes, en este caso el empresario, la condición. Por tanto, no solo conducen a la nulidad de la condición en caso de que no se fijen los objetivos, sino en todo caso. Es decir, creo que la nulidad recae sobre la potestatividad de la condición y por esta razón este tipo de cláusulas no pueden existir en derecho español. Las cláusulas que a futuro dicen que una de las partes se reserva unilateralmente fijar cuál va a ser la condición. Esto lleva a eso, a que en nuestros sistemas jurídicos solo puedan existir las cláusulas tipo B. Estas cláusulas que remiten a una posterior negociación entre las partes, que sí que son válidas en nuestro ordenamiento jurídico, no creo que la responsabilidad por falta de fijación deba recaer siempre y en todo caso en la empresa. Es decir, la cláusula deja la fijación de las metas a cumplir a una posterior negociación y por tanto la responsabilidad de esa falta de fijación dependerá de qué ocurrió en la negociación. ¿Hubo negociación o no? Si no hubo negociación, ¿por culpa de quién? Si hubo negociación, fue de buena fe, porque claro, puede haber negociación, pero no haber unos objetivos, es decir, no haber acuerdo. Fueron estos acuerdos, o sea, hubo buena fe en la negociación. Estas cuestiones son las que habrá que analizar caso por caso para saber a quién atribuimos la responsabilidad en estas cláusulas tipo B. Bueno, ya para terminar, me gustaría dos conclusiones simplemente. La primera es respecto a la desregulación en materia laboral, y es que, bueno, los que estudiamos Derecho del Trabajo estamos acostumbrados a que el legislador suprima normativa, es decir, desregule. En la reforma de 2012 pasó, esto viene del 94, la desregulación del salario, y a esto me gustaría decir que la desregulación no implica falta de normas aplicables, sino simplemente que estas no estarán en el Estatuto de los Trabajadores, pero estarán en el Código Civil. Serán más difíciles para el jurista encontrar, pero en cualquier caso hay normativa que hay que utilizarse, aunque estemos en derecho del trabajo. Y bueno, en definitiva, decir que la desregulación no significa mayor poder unilateral del empresario, sino simplemente mayor inseguridad jurídica, porque no hay una norma especial que regule algo en derecho del trabajo, sino que nos vamos a la normativa general. Bueno, la segunda conclusión es que el sistema de retribución por objetivos que proviene de países anglosajones donde existe mucha más discrecionalidad del empresario para fijar las razones del salario, no encaja completamente en un sistema de derecho continental. Y es que aquí, sobre todo en derecho del trabajo, se es más garantista respecto a qué razones se le paga por qué razones se le puede pagar al trabajador. Bueno, aquí efectivamente la legislación, como hemos visto hoy, la legislación impide discrecionalidad e impone algunos límites, algunos de los que ya hemos visto hoy que no voy a repetir, pero en cualquier caso, debo decir que lo importante, creo yo, está en estos límites. Es decir, he empezado la ponencia hablando de que los sindicatos suelen estar en contra de este tipo de retribuciones porque individualiza el salario y permite al empresario que en cada momento pague al trabajador lo que quiera. Yo creo que ante esta afirmación, que puede ser cierta, es decir, yo efectivamente no tengo una experiencia cercana en la empresa como para poder saber si esto es así o no, pero en cualquier caso lo que hay que hacer no es rechazar de plano el sistema de retribución por objetivos o la retribución variable, sino imponer ciertos límites. Un ejemplo es decir, por ejemplo, el principio de la mayoría en la democracia está claro que es un principio beneficioso para la sociedad, pero él solo no vale. Es decir, necesitamos derechos fundamentales, respeto a los derechos de la minoría. Pues en el mismo sentido, la retribución vinculada a la productividad es beneficiosa para los intereses generales, conforme la doctrina económica ha acreditado más que suficiente, que además aumenta la productividad del país y con ello mejora la competitividad y reduce el desempleo. Sin embargo, es necesario poner límites jurídicos a estos sistemas retributivos con objeto de evitar discriminaciones o una subjetividad injustificada del empresario. Por ello, creo que, como ya recogiendo como idea general, no se debe rechazar de plano la retribución por objetivos y apostar por un salario fijo igualitario, sino que se debe objetivizar las razones por las que se paga el salario para garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores. Muchas gracias.